Hola chicos, sean bienvenidos a otro video de MedGuys de histología. Esta es la parte 2 de organelas citoplasmáticas. En este segundo video estaremos viendo lo que son las organelas no membranosas y las inclusiones citoplasmáticas. Como vimos en el video anterior, hablamos sobre ambos conceptos, tanto de las organelas citoplasmáticas como el de las inclusiones, y hablamos de su clasificación. Pero ya que vamos a volver a tocar estos temas, sería bueno recordarlo un poco. En primer lugar, hablamos de que las organelas son estructuras celulares metabólicamente activas que realizan funciones específicas dentro de la célula. En general, las organelas se clasifican de acuerdo a si presentan o no en su constitución una membrana plasmática que separe su medio interno del citoplasma circundante. Ya hablamos de las organelas membranosas en el video anterior y hoy vamos a tocar las organelas no membranosas, que están compuestas por los centriolos, los ribosomas, citoesqueleto y proteosomas. Y también tenemos las inclusiones, que son componentes no vivos de la célula que carecen de actividad metabólica, esta es su característica más importante, y que no estén limitadas por membranas. Hoy también veremos cuáles son las inclusiones más comunes en la célula y estudiaremos un poco de cada una. Ok, iniciemos hablando ahora de los centriolos. Los centriolos son estructuras cilíndricas y pequeñas constituidas por microtúbulos en una disposición 9+0. Ya analizaremos más adelante qué son los microtúbulos, pero por ahora, para entender esta definición, quiero que se centren en las dos imágenes que están en la lámina. En primer lugar, tenemos justo al lado de la definición, en la parte superior, una imagen desde la vista superior de un centriolo. Como pueden ver, es una imagen más o menos estrellada. Ok. Ella dice que está compuesta por microtúbulos en una disposición 9+0. Esto quiere decir que hay 9 tripletes de microtúbulos, que son estos círculos amarillos, representan los microtúbulos, y tripletes porque son 3 microtúbulos unidos, que van a estar alrededor de un eje central. Este eje central, en este caso, en el de los centriolos, está representado por un 0, que nos quiere decir que no hay ni microtúbulos ni tripletes dentro de este eje central. Si por el contrario los hubiesen, la disposición sería 9 más otro número diferente de 0 que representaría el número de tripletes que estarían dentro del eje central. Ahora, quiero que nos fijemos en la imagen inferior, también de los centriolos, es una vista frontal, donde podemos ver que si son unidades cilíndricas pequeñas que van a estar unidas en forma de tripletes. Pueden asemejarlos un poco si desean a unos pitillos, básicamente. Entre sus características encontramos que se localizan en par, en el centrosoma, cerca del aparato de Golgi. Y como recordaremos, el centrosoma es una parte del citosol que rodea al núcleo y tiene una consistencia de gel, que es gelatinosa pero a su vez un poco rígida. Los microtúbulos se disponen constituyendo 9 tripletes alrededor de un eje central, como ya se los había mencionado antes. Cada triplete está constituido por un microtúbulo completo y 2 incompletos fusionados entre sí. Para entender esto, volvamos a la imagen superior al lado de la definición. Podemos ver que los círculos amarillos que están más cerca del centro o del eje central son círculos completos. Por el contrario, los dos que los siguen son 2 círculos incompletos. Y con relación a la función de los centriolos, tenemos que intervienen en la formación del huso mitótico y que constituyen los cuerpos basales que guían la formación de cilios y flagelos. Entre sus características al microscopio de luz tenemos que no es posible observarlo en los preparados de rutina, como la mayoría de las organelas que hemos visto. Continuemos ahora con los ribosomas. En su definición tenemos que son gránulos densos de ribonucleoproteínas, cuya función principal es la síntesis de proteínas. Ya nosotros vimos un poco de los ribosomas en el video anterior cuando hablamos del retículo endoplasmático rugoso, que su característica principal, a diferencia del liso, es que tiene tachanado ribosomas en su estructura, y que la función de este retículo también es la síntesis de proteínas. En sus características al microscopio electrónico observamos que son gránulos electrondensos a menudo asociados al retículo endoplasmático rugoso,
mientras que sus características al microscopio de luz tenemos que no es posible que sea observado con las tinciones o los preparados de rutina. Ahora, en sus características tenemos en primer lugar que debido a su riqueza de ARN, las células ricas en ribosomas tienden a teñir su citoplasma basófilo. Esto es muy importante porque cuando en el futuro ustedes escuchen que una célula tiene un citoplasma intensamente basófilo, ustedes van a intuir que tiene gran cantidad de ribosomas y por ende tiene una gran actividad relacionada a la síntesis de proteínas. También tenemos que se sintetizan en el nucleolo, pueden encontrarse unidos a membranas como el retículo endoplasmático rugoso y aquí participan en la síntesis de proteínas de secreción y también podemos encontrarlos libres en el citoplasma donde intervienen en la síntesis de proteínas estructurales. Es importante que tengamos en cuenta que cuando el ribosoma se encuentra adosado al retículo endoplasmático rugoso, forma parte de una organela membranosa, pero cuando se encuentra en estado libre, únicamente el ribosoma, por así decirlo, es parte de las organelas no membranosas. Y cuando los ribosomas se encuentran en estado libre y se hallan sintetizando activamente proteínas estructurales, se disponen de manera que un cierto número de ellos, de ribosomas, se reúnen entre sí por una cadena de ARN mensajero. Y aquí para darles una pequeña introducción de bioquímica, ¿qué es el ARN mensajero? Bueno, es el que transporta la información genética del ADN nuclear, es decir, el núcleo, hacia el citosol, donde se va a usar como molde por los ribosomas para la síntesis de proteínas, que es el que se va a encargar de traducir, de realizar la traducción de lo que esta cadena de ARN mensajero nos trae. Y el conjunto formado por varios ribosomas unidos entre sí por una cadena de ARN mensajero se le designa con el nombre de polirribosomas, que dicho en otras palabras es un conjunto de ribosomas que se asocian a una molécula de ARN mensajero para realizar o con el fin de realizar la traducción de una proteína. Ok, ahora para explicarles un poco la imagen que se encuentra en su esquina inferior derecha, aquí está ocurriendo un proceso de traducción en un ribosoma, donde como pueden ver está ingresando una cadena de ARN mensajero que va a ser sintetizada como una proteína. Podemos ver que está saliendo, es una cadena proteica. Y vemos que esto está ocurriendo dentro del ribosoma, que es la estructura naranja que pueden ver allí, que como pueden ver en la imagen está señalada su subunidad grande, que está formada por 2 moléculas de ARN y 40 proteínas asociadas, y una subunidad pequeña o subunidad menor, que es una molécula de ARN y 30 proteínas asociadas. Continuando, hablemos del citoesqueleto, que se define como una red de filamentos de proteínas que se extiende por todo el citoplasma de las células eucariotas. Entre sus funciones está el de actuar como un andamio sosteniendo la membrana plasmática y dándole forma a la célula. Si pueden observar en la imagen, ven que hay como varios tipos de filamentos o de estructuras saliendo de la célula que realmente son sus componentes internos. Hagan ver o háganse la imagen mental de que son como las vigas de un edificio. Entre otras de sus funciones está el de mantener la distribución espacial característica en el interior de la célula. Está encargado de la motilidad celular, es decir, del movimiento que ocurre dentro de la célula. También interviene en el transporte interno de las organelas, cromosomas y vesículas de transporte. Y forma parte fundamental de los medios de unión, favoreciendo la estabilidad de la célula. Entre sus características tenemos que es una estructura dinámica que se reorganiza continuamente y está constituida por filamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos, que son los que están reflejados en la imagen y los vamos a ver en un momento. Iniciamos con los filamentos de actina, que son unos filamentos de la proteína actina que miden de 6 a 9 nanómetros de diámetro y se encuentran en casi todas las eucariotas, donde representan aproximadamente de un 5 al 10% de la proteína total que conforma la célula.
En su composición tenemos que la actina se encuentra en dos formas. Primeramente como un monómero de proteína globular denominada actina G, que pueden ver aquí en la imagen señalada como un único círculo rosado. Y también lo tenemos como un polímero, es decir, la unión de varios monómeros, filamentoso denominado actina F, y que no es más que una cadena lineal de subunidades de actina G, que como la pueden ver también en la imagen, que son todos estos círculos rosados unidos. Y la actina en sí también es una estructura dinámica, ya que ella presenta una polaridad con un extremo más, por el cual a través de una proteína de ensamblaje, la profilina, se añaden nuevos monómeros de actina, y por consiguiente aumenta la longitud de la cadena o del polímero, y tiene un extremo negativo, donde a través de una proteína de desensamblaje, la cofilina, se despolimeriza o se disocian subunidades o monómeros de este polímero de actina. Es decir, por un lado se alarga y por el otro se acorta. Hablemos ahora de cómo se disponen los filamentos de actina en la célula. Tenemos en primer lugar que se disponen como haces de actina, que están constituidos por filamentos de actina que se disponen paralelos, unidos entre sí por puentes cruzados de proteínas asociadas, que son las que se van a encargar de mantener estable la estructura. Dependiendo del tipo de proteína asociada, se constituyen dos tipos de haces de actina. Tenemos los haces paralelos, que tienen como proteínas asociadas la fimbrina y la fascina, y como característica principal que los filamentos de actina están estrechamente agrupados entre sí. Este tipo de haces los encontramos constituyendo el eje de modificaciones apicales que veremos más adelante en el tejido epitelial, como lo son las microvellosidades y esterocilios. Luego tenemos los haces contráctiles, que tienen como proteína asociada la alfa-actinina y como característica a consecuencia de esta proteína, hay una mayor separación entre los filamentos de actina. Y estos haces contráctiles los podemos encontrar formando parte de los miofilamentos en las células musculares. Ahora, para entender un poco más esta relación, quisiera que nos vayamos a la imagen que tienen en la parte superior derecha, la primera, donde se ve reflejado tanto los haces paralelos como los haces contráctiles. Empecemos con los haces paralelos. Como recordamos, ellos tienen como proteína asociada la fimbrina y la fascina, que causa como consecuencia que los filamentos estén estrechamente agrupados. Ustedes pueden ver en la parte superior que la distancia entre los filamentos es apenas de 14 nanómetros, y observamos muchos más haces dentro de la imagen, mientras que al lado nos encontramos con los haces contráctiles, que tienen como proteína asociada la alfa-actinina, y pueden observar que la separación es mayor entre los filamentos, es de 40 nanómetros, comparados con los 14 de los haces paralelos. Y luego tenemos las redes de actina, donde los filamentos de actina se mantienen unidos mediante una proteína, que es la filamina, y tienen la característica de que se disponen en forma de mallas y que se encuentran subyacentes a la membrana plasmática y funcionan como un soporte estructural para la superficie. Aquí en la imagen pueden verlo. La parte azul es la que representa la proteína, la filamina, que es la que se encarga de unir los varios filamentos y darle este aspecto de malla o este aspecto entrecruzado a los filamentos. Tenemos los filamentos intermedios, que se definen igualmente como unos filamentos proteicos, que se denominan intermedios porque su diámetro se encuentra entre los filamentos delgados de actina y los microtúbulos. Entre sus características tenemos que su papel fundamental es estructural, proporcionando resistencia mecánica a las células y tejidos. Son los más resistentes y estables de los tres tipos de filamentos. Se disponen formando una red alrededor del núcleo que se extiende hacia la periferia, para abarcar la totalidad del citoplasma. Y también se localizan dentro del núcleo, donde constituyen una red de filamentos intermedios denominados lámina nuclear, que sustenta y da fuerza a la envoltura nuclear, que es la que envuelve el núcleo, en todas las células eucariotas. Los filamentos intermedios están constituidos por varias proteínas. Su estructura es comparable a la de una cuerda, constituida por hebras finas que se entrelazan. Cada hebra está representada por un protofilamento, en este caso un tetrámero,
que está constituido por 4 subunidades. Y estas 4 subunidades están divididas en 2 dímeros. Un dímero está constituido por 2 subunidades. Entonces, si tenemos 2 dímeros, tenemos 4 subunidades en total, es decir, un tetrámero. Y al ser los más resistentes de los filamentos del citoesqueleto, predominan principalmente en células que están sujetas a fuerzas mecánicas. Y ahora hablemos de los microtúbulos, que son varillas rígidas y huecas, aproximadamente de 25 nanómetros de diámetro, constituidos por una proteína globular tubulina, la cual puede ser alfa-tubulina o beta-tubulina. Entre sus características tenemos que es el tercer componente del citoesqueleto. Como mencioné, la tubulina, que es su proteína que los constituye, es un monómero que puede ser alfa-tubulina o beta-tubulina. Los monómeros de tubulina forman heterodímeros. Ya habíamos mencionado que un dímero está constituido por 2 monómeros. Si tenemos un homodímero, quiere decir que esos 2 monómeros constituyentes tienen el mismo origen, es decir, son idénticos. Si tenemos un heterodímero, quiere decir que esos monómeros son de diferente origen. En este caso, el heterodímero está conformado por una proteína de alfa-tubulina y una de beta-tubulina, por lo cual son diferentes. Entonces, los monómeros de tubulina forman heterodímeros, los cuales se polimerizan, es decir, es una unión grande de monómeros, por decirlo así, para formar unos protofilamentos, que finalmente se reúnen en 13 protofilamentos para constituir un microtúbulo. Para entender esto, quiero que nos vayamos a la imagen que les coloqué acá en la lámina. No está muy nítida, me disculpo por eso, pero de verdad fue la mejor que encontré para poder explicarles todo lo que quería explicar. En primer lugar, en la parte más superior de la imagen vemos que hay 2 circulitos, uno verde claro y uno verde oscuro, que esos son los 2 monómeros que forman el heterodímero, es decir, la alfa-tubulina y la beta-tubulina. Luego, abajo y a la izquierda, vemos que ellas se polimerizan en un solo protofilamento. ¿Okay? Y luego otra vez, un poco más abajo y hacia el centro, vemos el microtúbulo formado, que está formado ya, valga la redundancia, por los 13 protofilamentos que se asociaron. Y como pueden ver también en la imagen, como se había mencionado, el microtúbulo es hueco. Ahora, al igual que los filamentos de actina, los microtúbulos tienen un extremo positivo y otro negativo. Es decir, que es una estructura dinámica que está constantemente ensamblándose y desensamblándose. Aquí en la imagen también lo pueden ver, ya con el microtúbulo formado, está señalado el extremo más, por donde se ensambla y se aumenta la longitud, y el extremo menos, por donde se desensambla o se disocian los heterodímeros. Y como última característica, tenemos que están los microtúbulos asociados al transporte celular, ya que se asocian a otras proteínas motoras como son la dineína y la cisneína. Ahora, ¿cómo se disponen los microtúbulos en la célula? Bueno, los podemos encontrar distribuidos en toda la célula, constituyendo el uso mitótico y como eje de cilios y flagelos, que avanzando ahora y ya habiendo terminado de hablar de los componentes del citoesqueleto, nos encontramos con los proteosomas, que son unas organelas compuestas de complejos proteicos, que tienen a su cargo la proteólisis. Cuando hablamos de lisis hablamos de romper o degradar proteínas mal formadas o desgastadas. La proteólisis es un proceso cuidadosamente controlado por la célula, ya que para que esto ocurra es necesario que la proteína que es candidata a ser degradada sea marcada para que posteriormente sea reconocida por los proteosomas. Ahora, ¿en qué consiste este marcaje? El marcaje se logra mediante la ubiquinación, que consiste en unir varias moléculas de ubiquitina a residuos de lisina de la proteína candidata para formar una proteína poliubiquinada, es decir, una proteína marcada. Entonces, una vez marcada, ella es reconocida y degradada por los proteosomas. Y en las características del microscopio de luz, tenemos que no es posible observarlos con las tinciones de rutina. Y ya para finalizar este video, hablemos de las inclusiones, que como ya habíamos mencionado en su definición, son elementos inertes que no cumplen
actividades metabólicas en la célula y que tampoco se encuentran limitados por membranas. Las inclusiones más comunes son el glucógeno, las gotitas de lípido, los pigmentos y los cristales. En primer lugar tenemos los pigmentos, que pueden verse de una forma constante y realizan funciones definidas en determinadas clases de células, como por ejemplo la melanina de la piel y la púrpura visual de los receptores de la retina. Estos pigmentos tienen funciones protectoras en la piel y favorecen el sentido de la visión en la retina. Hay un grupo de pigmentos que aparecen ocasionalmente representando desechos metabólicos o enfermedad. Luego tenemos la lipofuscina, que son cúmulos de lípidos, metales y moléculas orgánicas resultado de la degradación oxidativa mitocondrial y la digestión lisosómica. Con el microscopio de luz se observan en el citoplasma con un pigmento pardo o dorado. Es frecuente verlo en las neuronas y en las células musculares cardíacas. Se le ha relacionado con el envejecimiento celular, por lo que recibe el nombre también de pigmento de desgaste. Y también tenemos la hemosiderina, que son cúmulos de residuos no digeribles de la hemoglobina. En los preparados de hematoxilina y eosina se observa en el citoplasma de las células fagocitarias de un color pardo, indistinguible de los depósitos de lipofuscina que acabamos de ver. Y cuando es necesario precisar si se trata de hemosiderina, se utilizan técnicas de histoquímica para la detección del hierro. Es frecuente observarla en los macrófagos del vaso. Continuando ahora ya con las últimas inclusiones, encontramos el glucógeno, que representa la forma en la cual la célula almacena la glucosa. En los preparados de hematoxilina y eosina no se observan debido a que recuerden que la glucosa desaparece en el procedimiento tradicional de la técnica histológica. Debido a lo anterior, las células como los hepatocitos y las musculares estriadas, que almacenan abundante glucógeno, pueden exhibir zonas vacías en su citoplasma. Para observarlo es necesario utilizar técnicas especiales del preparado histológico como la técnica de Paz o el ácido periódico de Schiff o el carmín de Best. Con el microscopio electrónico el glucógeno aparece como unos gránulos de 25 a 30 nanómetros de diámetro. Luego tenemos los lípidos, que las inclusiones lipídicas se almacenan fundamentalmente en los adipocitos, pero muchas células pueden almacenar grasa en su citoplasma. Con el microscopio de luz, los preparados de rutina, las inclusiones de grasa o las inclusiones lipídicas no se observan, debido a que se pierden durante el proceso de la técnica histológica. Pero para ponerlas en evidencia es necesario realizar un corte por congelación y teñirlo con un colorante para lípidos como el rojo sudán. Y por último tenemos los cristales, que no son comunes en las células, pero existen de forma constante en el citoplasma de las células del Sertoli, en los túbulos seminíferos, donde se les denomina cristales de Charcot-Bowditch, y en las células intersticiales de Leydig se les denominan los cristales de Reinke. Y estas células que acabo de mencionar son pertenecientes al sistema reproductor masculino. Y así culminamos el video, chicos, así como el tema de organelas citoplasmáticas. Nos vemos en un próximo video y estén atentos a nuestras redes.